Buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Un viaje al micromundo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Marta Capelán. Ella es oncóloga especializada en cáncer de mama y oncología integrativa. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Buenos días, Marta, y buenos días o buenas tardes o buenas noches a las personas que nos escuchen cuando quieran escucharnos. Y gracias por el interés. Bueno, doctora, este episodio va a tratar de la relación que tiene la microbiota intestinal con el cáncer en general, pero con el cáncer de mama en particular. Y antes de meternos en materia y para romper un poquito el hielo, me gustaría que nos contases un poco más sobre ti, de qué te llevó a meterte en este mundo, ¿no? Y a dedicarte a lo que actualmente te dedicas. Uy, esto es una pregunta como ¿por dónde empezamos, no? Bueno, yo soy oncóloga, especialista en cáncer de mama y experta en oncología integrativa. Bueno, mi decisión de ser oncóloga ha venido motivada porque para mí es muy importante ver a la persona como un todo, ¿no? Y me planteé pues ser internista, pero ser internista es como muy complejo de toda la medicina. Me planteé ser psiquiatra, porque me parecía muy interesante la parte emocional. Incluso me planteé ser rehabilitadora, porque para mí es fundamental darle herramientas, ¿no? Voy a cumplir 46 años y en aquel momento la oncología no era tan potente como ahora, que ha dado bueno, un despegón y a nivel de investigación, a nivel, bueno, incluso de la oncología integrativa, ¿no? Entonces, mi preparador del MIL habló de la oncología y entonces, tal como lo explicaba, dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque es como una interna, es decir, vemos a la persona como un todo desde el punto de vista físico, pero también teníamos toda esa parte emocional, ¿no? Porque muchas personas, no sé si a ti, Marta, pero cuando uno tiene un cáncer en la familia nos confronta con algo muy profundo, ¿no? Y la parte emocional es súper importante. Y si hablamos de microbiota, también está ahí la parte emocional, porque el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad, está ahí, ¿no? Y con otros neurotransmisores. Entonces fue ahí un poco, él dije, esto es lo que quiero y quiero convertirme en un médico desde el punto de vista científico, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista emocional. Y eso me ha llevado pues tener una trayectoria en hospitales de renombre internacional, pues por ejemplo mi último trabajo fue en el Valdebrón, donde estuve 5 años, donde además de ser oncóloga especialista de cáncer de mama era responsable de pacientes. Previamente había estado en el Hospital Royal Marsden Hospital, en Londres, haciendo fase 1 y también en la unidad de mama. Había estado en Bruselas, en el Instituto Just Bordet, y todo esto así como parte más oncológica. Y la oncología integrativa, ¿por qué surgió? Que después, si quieres, cuento que es un poquito la oncología integrativa, no quiero extenderme Sí. mucho, pero eh, la oncología integrativa, lo voy a decir brevemente, es un área de la oncología que tiene en el centro al paciente, aunque a mí me gustaba llamarlo más la persona con cáncer, porque paciente parece como una actitud como muy pasiva, ¿no? Y ante todo Ujú. la oncología integrativa lo que habla es de una actitud activa, ¿no? En donde el paciente puede hacer mucho también por él, para su bienestar físico y emocional, ¿no? Entonces, pues la oncología integrativa, como digo, es un área del tratamiento del cáncer que emplea técnicas complementarias que han demostrado con evidencia científica su beneficio en conjunción con el tratamiento oncológico convencional. Y si hablamos de técnicas complementarias, están los cambios de estilo de vida, como la alimentación, la gestión del estrés. Si vas viendo, hay cosas de microbiota y que están ahí, ¿no? El ejercicio, el sueño, también muy importante de la microbiota. Después todo el tema de técnicas cuerpo-mente, también fundamentales en la microbiota por el nervio vago, que tanto se habla a nivel parasimpático. Y después suplementación y productos no naturales, que también es importante también a veces en la microbiota porque necesitamos suplementar cuando hemos perdido esa homeostasis interna, ¿no? O si hablamos más de microbiota, llegamos a una disbiosis, que si quieres después hablamos qué es, pues si la gente no lo quiere, bueno, no lo sabe o por tener unos conceptos más claros, ¿no? Entonces, eso es lo que es la oncología integrativa y llegué allí porque vivo en una familia que siempre toda esta visión ha estado muy presente, es decir, he convivido con ella desde que era pues adolescente. Y en mi cabecita, pues esto era muy normal y recuerdo la primera vez que leí un paper. Me acuerdo, por eso es tan importante
la memoria no está muy enfocada con el impacto emocional. Me acuerdo estar en Londres, en mi primera casa, leyendo un paper del JCO y ponía cómo el yoga mejoraba la fatiga en el cáncer de mama. Y la fatiga en el cáncer es una fatiga inflamatoria, por lo tanto también tiene mucho que ver con la microbiota, que si quieres hablamos antes. Está todo interrelacionado, ¿no? Entonces yo dije, anda, esto es lo que yo tengo en mi cabecita. Y entonces empecé a investigar y vi que en Estados Unidos, sobre todo en la MD Anderson, en el Memorial Sloan Kettering Center, en donde yo roté después en el 2015, tenían todas estas cosas. Centro en Mind Body Medicine, también en donde yo estuve con muchos cursos y bueno, aún estuve hace un mes hablando con Jim Gordon, que fue el fundador, ¿no? Entonces, eso que estaba en mi cabecita, digo, anda, si otra gente lo está haciendo, ¿no? Y desde ahí, actualmente, que he dejado el sistema hospitalario, acompaño a mujeres con cáncer de mama empleando mi método ADN Reset, que si quieres después hablamos. Y también a veces acompaño a mujeres con otros tipos de cáncer, como por ejemplo hay una mujer con cáncer de cervix, me ha dicho, oye Marta, ¿me puedes acompañar en este proceso? Enfocado sobre todo a mejorar los síntomas, la calidad de vida y a disminuir en lo posible la recurrencia y la progresión de la enfermedad. Y dicho esto, ya cierro, también es como cuando acompaño a las mujeres, y esto que tiene que ver mucho con la microbiota, ¿no? Porque es también darse cuenta, ¿no? Muchas veces los estilos de vida que influyen tanto en la microbiota nos llevan a una situación de desbalance, ¿no? Podemos tirar mucho de nuestra homeostasis interna, de ese desequilibrio, pero llega un momento, es como si tirases el chicle se rompe, ¿no? Entonces, en el acompañamiento también hay un redescubrirse de muchas mujeres y compresiones muy profundas, ¿no? Que, que les ayudan a mantener esos hábitos y les ayudan a decir por qué camino puedo seguir. Y dicho esto, siempre hay una realidad más grande que nosotros en el cáncer, porque el cáncer es muy complejo. Y ya me callo. Tú córtame, por favor, que yo puedo estar Nada, aquí yo hasta encantada, mañana, ¿eh? Yo mañana y tengo rollo para rato, ¿eh? Por yo favor. encantada de escucharte. Pero sí que me gustaría profundizar en ese tema, en esa relación de la microbiota, la disbiosis intestinal con el cáncer de mama. En este sentido, ¿qué nos puedes contar? Sí que hay una relación directa, es bidireccional, de que la microbiota afecta al cáncer y el cáncer a la microbiota. ¿Cómo es esto? Bueno, primero, si me permites, porque no sabemos si alguien nos está escuchando por primera vez, entonces hacemos dos cositas muy rápidas. Bueno, al final la microbiota es el conjunto de bacterias eh, que tenemos. Al final somos más bacteria que humanos. Nosotros nos creemos muy especiales, pero solo eh, somos una pequeña, ínfima parte. Y la microbiota puede estar, bueno, pues en el intestino, que es lo que la gente piensa habitualmente, pero también estaba la vagina, en el pulmón, en la piel, en otros órganos, ¿no? Y en la mama. Por eso las mujeres con cáncer de mama tienen una microbiota en el pecho diferente a otras mujeres que no tienen cáncer de mama. Y te lo explicaré ahora. Y bueno, cuando hablamos de microbioma, que esto parece como de perogrullo, pero muchas veces la gente confunde microbiota con microbioma. Y cuando hablamos de microbioma, son los genes de estas bacterias, ¿vale? Y que al final 99% somos genes y 1% somos un 99% somos bacterias y 1% somos de nuestros genes, son 1% son súper solo humanos. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué son tan importantes las bacterias, que tienen muy mala prensa? Porque nos hemos quedado con, ay, tengo una infección con Escherichia coli. No, no, no. Es que tenemos las bacterias, además el organismo es sabio. ¿Cómo íbamos a tener 99% de bacterias y solo uno de genes humanos? No, las bacterias y nosotros estamos en simbiosis. Y estas bacterias son fundamentales. Evidentemente, como todo en la vida, hay bacterias muy buenas, hay otras que no se hacen ni chicha ni limonada, perdón, y otras que si crecen, pues nos provocan problemas, muchas veces una disbiosis y otras cuestiones. ¿Por qué son tan importantes las bacterias y por qué estamos hablando aquí de microbiota en general? Porque las bacterias pues, nos ayudan a tener funciones metabólicas, a funciones defensivas, en el sistema inmune es fundamental, que hablaremos ahora en el cáncer, la función cerebral, esta conexión cerebro-intestino que cada vez estamos viendo muy
bueno, que se habla en todo, hasta los medios de comunicación, y también la función metabólica, ¿no? Es decir, al final la microbiota, estas bacterias son como una fábrica, y si hablamos de todos los procesos metabólicos y hablamos del cáncer de mama, los estrógenos, ahí es como una fabriquita en el proceso de los estrógenos. Dicho esto, primero, ¿vale? Cuestiones importantes que quiero hacer. ¿Por qué es importante que estemos hablando en este podcast? Bueno, yo la primera vez que oí hablar de microbiota fue en el 2015. Y si hacemos un PubMed Search, que es el buscador oficial que usamos los médicos o los profesionales de salud, yo esto lo hice en una charla de microbiota que hice en mi comunidad, que hago charlas mensuales, porque es muy importante que las personas tengan conocimiento, de ahí que estemos nosotros aquí hoy. Pues realmente los papers vienen a partir más o menos 2015, 2016. Sí que hay algunos anteriores, pero ahora es cuando hay exponencial. De hecho, el National Institute of Health, que es el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, fundó un proyecto de microbioma y cáncer en el 2008. No estamos hablando de hace tanto tiempo, es decir, es un tema reciente. Entonces, para poner un poco en el contexto. Muchas veces lo que se ve en el cáncer y decir, quiero hacer esta alusión, es un área todavía en desarrollo, es decir, todavía estamos un poco en pañales. Lo que sí que se ve, y se están haciendo cada vez más investigaciones, es que la microbiota, si queremos decir microbioma, va a tener un papel fundamental a nivel de diagnóstico. De hecho, se están haciendo incluso biomarcadores, es decir, unos marcadores biológicos para ver si podríamos diagnosticar en el tratamiento, y ahora te explicaré un poquito por qué. Entonces, y en la eficacia de los tratamientos, entonces, y en la prevención. Entonces, estos tres momentos de cáncer y microbioma, diagnóstico con biomarcadores, prevención y tratamiento, es fundamental. Dicho esto, y dirás: esta mujer se está enrollando y no está contestando, pero creo que es bueno tener de dónde partimos. Totalmente. La primera vez que te estoy diciendo que estoy hablando de en el futuro también, que esto todavía no se hace, no está aprobado, como modular la microbiota a nivel de tratamiento. A finales del 19, en el Memorial, en este hospital en Estados Unidos, en donde yo roté en oncología integrativa, pues un cirujano con un chico con sarcoma. Un sarcoma es un tumor pues, muy agresivo, y hay muchos tipos de sarcoma, ¿eh? Pues este chico pues iba a morir, ¿no? Y una esperanza de vida, pues creo que menos de 3 meses. Finales del 19. Pues este cirujano inoculó Streptococcus pyogenes a este chico y vivió 8 años. Es decir, finales del 19. Estábamos viendo cómo la microbiota tenía estas bacterias inoculadas, como podríamos tener un efecto en este chico que vivió 8 años más de lo previsto. Entonces, esto no es de ahora, pero bueno, pues el interés, pues menos de hace 20 años. Dicho esto, cáncer de mama y microbiota, pues se cree que, bueno, se cree, hay datos que las mujeres con cáncer de mama tienen una microbiota en el pecho, es diferente a las mujeres que no tienen un cáncer de mama. No voy a entrar en las bacterias que hay, pero se ve que sobre todo que hay más bacterias gram positivas. ¿Cómo se especula que es esto? Cuando hablamos de microbiota, la microbiota evidentemente varía a lo largo de la vida, sí que tiene una gran influencia en el nacimiento, pero bueno, lo que comemos, si nos vamos 2 semanas a África, nuestra microbiota va a cambiar totalmente, ¿no? Si hacemos o no ejercicio, va a influir. Los fármacos o no que tomemos, si tomamos, pues yo qué sé, nos tomamos un Aventina, ya vemos cómo se nos pone nuestra microbiota. En dónde vivamos, es decir, no es lo mismo vivir en la naturaleza que vivir en la ciudad, no es lo mismo vivir en China que en Nueva York. Es decir, todo esto influye, el sistema inmune que nosotros tengamos influye, ¿no? La edad, las hormonas sexuales, todo esto influye, la dieta influye. ¿Y por qué lo digo? Es decir, todo esto, que es muy epigenético, es decir, que va más allá de nuestra secuencia de genes, la epigenética modula la expresión de que un gen se active o no, es decir,
Yo lo explico simplemente como si es un pedal, ¿no? Dependiendo de lo que hagamos, si vamos a 160, como fue una vez yo en la autopista, pues una multa me llegó, ¿no? Entonces, dependiendo cómo, en dónde, en nuestro medio ambiente y nuestros hábitos, pues se expresarán ciertos genes. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Y creo que estoy siendo un poco técnica y poco simplista, perdonadme. ¿Por qué? Porque la microbiota está dentro del microambiente tumoral. Y si no comprendes algo, no me estoy explicando bien, córtame, por favor. Vale. ¿Qué digo con todo esto? Es decir, que las celulitas, Ujú. que todos tenemos células cancerógenas en nuestro, no viven aisladas como nosotros, viven en un caldo de cultivo. Y el microbioma es parte fundamental de este caldo de cultivo, por hablarlo así. Es decir, si a la sopa le metemos unos puerritos y unas zanahorias, va a salir totalmente diferente si le metemos chorizo y yo qué sé, y no sé, y la con grelos. Es decir, va a cambiar. Pues esto es fundamental en el cáncer. Y muchas veces lo que ocurre, que tú hablábamos antes de disbiosis, a nivel de mecanismos que están implicados en el desarrollo del cáncer, uno de ellos es, bueno, que puede haber la situación de disbiosis, y ahora lo explico, puede contribuir a la aparición de cáncer. Vale. La disbiosis, esto es el titular que dicen, vaya rollos ha echado para llegar a esto. La disbiosis, ¿qué es? Es un desequilibrio de estas bacterias que hablamos antes, que hay unas buenas, otras que no son tan buenas y otras que no hacen nada. Y también, claro, lo que hablábamos antes de por qué eran tan importantes estas bacterias, no en sí mismo las bacterias, es por la función. Es como en la vida. No es, ¿por qué es importante Marta Moreno o Marta Capelán? No porque seamos nosotras, es porque hacemos una función en la sociedad, ¿no? A ti Ujú. es muy maja, pero al final del día tú tienes una función, ¿no? Como yo al final del día puedo ser muy maja, pero la gente viene aquí, me ha resuelto mis dudas, es decir, hay una funcionalidad. Pues las bacterias tienen esa funcionalidad. Entonces, en una disbiosis, pues hay una alteración del número y de la funcionalidad de las bacterias, y entonces se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio, pues, ¿qué supone? Pues, ¿y por qué afectan el cáncer? Sobre todo, afecta el sistema inmune, que hablamos antes, afecta también, evidentemente, en los tratamientos, en la efectividad de los tratamientos. Las primeras publicaciones eran en melanoma con inmunoterapia. Como sabes o como sabéis, la inmunoterapia trabaja mucho a nivel del sistema inmune. Y se veía que aquellas personas que tenían una diversidad de microbiota tenían una mejor respuesta a la inmunoterapia. Y como sabes, hay personas con inmunoterapia que han sido largos respondedores que si no, en otras circunstancias, habrían fallecido. Dicho esto, otra cuestión de que en la situación de cáncer se ve que está también, puede haber también, pues al haber una disbiosis, lo que se producen son muchas citoquinas proinflamatorias. Es decir, hay citoquinas, a mí cuando hablo, volvemos al sistema inmune también. Sistema inmune es como si tuviésemos una orquesta, ¿no? Y hay violines, hay, yo que sé, percusión, y hay, bueno, pues en cada momento Ujú. uno tiene su lugar. Y se habla muy mal de la inflamación, pero si nosotros no tuviésemos mecanismos de inflamación, si yo me corto, a mí mira, ayer el gatito me arañó porque estaba dormido y yo le fui a hacer allí y entonces él se protestó, muy bien hecho. Entonces, si a mí esto es un proceso de inflamación, si yo no tuviese esto, pues a lo mejor estaba infectado. Entonces, la Claro. inflamación es importante. El problema es una inflamación crónica mantenida en el tiempo. Y, claro, cuando tenemos esta inflamación, pues lo que se produce, inflamación, un montón de citoquinas proinflamatorias, llegamos a un estado de inflamación crónica mantenida silente y cáncer y otro tipo de enfermedades. Y ya no simplemente el cáncer, sino también aumentamos los efectos secundarios del cáncer, ¿no? Y también ante una situación de desbalance, de disbiosis, creo que es importante decir cómo afectan en los tratamientos, no solo en la inmunoterapia,
y la permeabilidad intestinal, ¿no? Que también es muy importante, que esto, si lo unimos con lo de los estrógenos, pues también fundamental, ¿no? Y esto, entonces, pregúntame lo que no ha quedado claro, porque yo te veía con la cara y digo yo, Vale. estoy diciendo mucha información y no sé si... yo No, estoy no, me encanta, acostumbrada a yo que encantada. como vienen las mujeres que vienen aquí son mujeres como muy estudiosas, es decir, estoy acostumbrada quizá a un perfil y digo yo, quizá a lo mejor estoy siendo un poco demasiado técnica. No, Entonces, no, no, para nada, para tráeme nada. la tierra, de verdad, tráeme la tierra, Yo Claro. creo que se te ha entendido a la perfección, pero sí me gustaría profundizar un poco más en el estroboloma, en esa conexión de hormonas sexuales, de los estrógenos, la microbiota, el cáncer. Cuéntanos un poquito cómo funciona esto. Vale, pues el estroboloma, pues es, decíamos antes cuando decía microbioma, genes. Pues estroboloma, Vale, genes también, para que la gente empiece a vale. escuchar en microbiota, bacterias. Entonces, estroboloma, genes. Vamos a hablar, pues bueno, el estroboloma son los genes de las bacterias que regulan la producción de los estrógenos. ¿Y por qué es tan importante? Es decir, volvemos a lo de antes. Las bacterias tienen una función metabólica. Es decir, y el cáncer también, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama es muy importante el metabolismo de la insulina y otros, que no voy a entrar porque si no me enrollo. Volvemos al estrógeno. Vale, ¿yo cómo lo explico? A mí me gusta usar, como se dice en inglés, props, ¿no? Cosas prácticas, ¿no? Entonces, claro, ya no simplemente es el intestino importante, que están ahí, decíamos que la mayoría de las bacterias están en el intestino. Una parte muy importante también, los estrógenos, es que están en el hígado, la eliminación. Pero voy a poner un contexto primero. El 70% de los cánceres de mama, que hay distintos subtipos, pero así a nivel general, son dependientes de los estrógenos, es decir, que están alimentados por los estrógenos. Y muchos de los tratamientos, bueno, muchos no, todos los tratamientos que se ponen hormonales, la función que tienen es disminuir los estrógenos circulantes. Yo cuando lo explico, siempre lo explico así. Es decir, si tu nivel de estrógeno es este, con los tratamientos va a bajar aquí, ¿no? Sobre todo con los Vale. inhibidores. Es decir, lo que queremos es que los estrógenos circulantes disminuyan, porque si siguen aumentando, es como si estuviese echando gasolina al coche y entonces el cáncer progresa. Dicho esto, la inflamación crónica también hace que el cáncer progrese. Entonces, vamos aquí, esto es nuestro estrógeno, ¿vale? Entonces va al hígado y en el hígado se pone como un capuchón, o yo lo explico así, puede ser Vale. que lo que está haciendo es una conjugación, pero la gente esto de la conjugación no sabe lo que es, ¿no? Entonces le pone, o si tienes un regalito, le pone el papel de regalo por encima. Y con esto, como yo le he puesto el capuchón, con esto me puedo ir al intestino. Y en el intestino, como está todo encapsuladito, hemos puesto el capuchón, se puede eliminar por heces mayoritariamente. ¿Qué pasa? Si tenemos una situación de disbiosis en donde ciertas bacterias intestinales se han pasado de madre, que no voy a decir los nombres para no confundir, que se produce una enzima que se llama beta-glucuronidasa y lo que hace es quitar el capuchón y entonces recirculamos los estrógenos y están ahí dando la vuelta en vez de eliminarse por las heces. Otra cuestión te quiero explicar de la permeabilidad intestinal, pero quiero hacer mención a esto. Por ejemplo, si tenemos estreñimiento, Ujú. también no estamos eliminando los estrógenos. Es decir, Claro. porque es importante, nos quedamos con las toxinas y dentro de estas toxinas está también los estrógenos. Otro tema importante es la permeabilidad, lo que en inglés se llama el leaky gut, que también, y yo esto siempre lo he explicado, como si tenemos una alfombra, estas alfombras persas que están los nuditos muy juntitos, que eso serían las vellosidades intestinales, eso sería lo óptimo. Lo que pasa, el estrés, que sobre todo en esta sociedad y las mujeres con cáncer de mama, por lo menos es también lo que yo por mi personalidad también atraigo, los niveles de estrés muy altos, ¿no? Previo, antes del cáncer, y lo estamos viendo, tú que eres más joven que yo, en tu quinta, las mujeres también, yo lo veo por mi hermana, con unos niveles de estrés altísimos, ¿no? El estrés, la alimentación, la falta de sueño, los fármacos, podíamos seguir así y así y así.
Pero volviendo, y entonces esto afecta a la permeabilidad intestinal. Por eso estoy haciendo esta cuña, por eso estamos viendo tanta endometriosis actualmente en mujeres jóvenes. Lo pongo ahí como cuñita, simplemente. Eso daría para otro capítulo. Entonces, ¿qué pasa con la permeabilidad intestinal? Volvemos a la alfombra. Entonces tenemos esta alfombra persa con las vellosidades intestinales ahí juntitas. Entonces, sí, imaginaros que estas son las vellosidades intestinales. Si esto está juntito, imaginaros que esto es dentro, es el intestino y después está en otras partes del cuerpo. Si esto está como muy juntito, no pueden pasar de la luz del intestino a otras partes. Pero si hay un leaky gut, es decir, que la alfombra esta vieja, la alfombra persa que tenía los nuditos tan juntos, pues empieza a ver como calvitas. ¿Y entonces qué pasa? Que todos estos, pues los estrógenos, incluso no solo los estrógenos, pero sino también neurotransmisores, están pasando de un lado para el otro. Y también las citoquinas proinflamatorias y todo esto. Entonces, en vez de tener como un tubo en donde hay como un tubo de cañería en donde se elimina y nos permite eliminar, está todo el día pasando de un lado a otro en donde no tendría que estar. Y eso nos va a nuestro torrente circulatorio, nos va incluso, voy a hacer esta mención porque creo que también es muy importante, es decir, por el tema de la salud mental, claro, también está afectando a un montón a nuestro cerebro. Y digo, aunque esto no es el Totalmente. tema de hoy, la relación que se está viendo, porque al final yo tengo un conocimiento poliédrico y tampoco no puedo hablar simplemente una cosa sin mencionar cosas porque creo que es un problema de salud que estamos teniendo ahora mismo a nivel. Esta conexión cerebro-intestino, cada vez se está haciendo más investigación en Parkinson, cada vez se está haciendo más investigación en Alzheimer, y esto lo están sufriendo muchas familias. Es decir, es como hace años el cáncer. Es decir, esto está siendo un problema de salud tremendo. Y entonces, o los niveles de ansiedad y los niveles de depresión, tengamos en cuenta que esa permeabilidad intestinal también nos está afectando a nosotros como, bueno, como individuos y una repercusión social, familiar, porque al final no es que yo vea a la persona en sí mismo, no, veo a la persona y a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el cáncer es un problema de salud tremendo. em, las enfermedades psiquiátricas neurodegenerativas también, los problemas de la salud también. Y como decía Hipócrates, yo esto no lo puedo afirmar porque no soy tan sabia como Hipócrates, decía que todas las enfermedades se generaban en el intestino. No sé si es cierto, pero lo que estoy diciendo de estas tienen un componente y un mecanismo de acción muy importante. Y si quieres, entramos ya en más detalles, pero creo que necesitamos, em, yo siempre lo digo, ¿no? Y no es que sea más papista que el Papa, ¿no? Pero si no tenemos información, no podemos tomar decisiones libremente. Y después haremos o no haremos. O a veces, y a mí me pasa, no cambio hasta que llego con el agua al cuello. Otras veces decido, no, 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 yo quiero cambiar porque esto que hago no me sienta bien. Pero Claro. si no tenemos esa información, es muy difícil. Y creo que eh, como médicos, creo que tenemos, o yo por lo menos, Marta Capelán, yo lo siento así, que creo que, no voy a hablar de los demás, yo hablo, creo que siento un rol de educadora porque es la única forma de dar herramientas a las personas y no estar desde yo médico lo sé todo. No, no, no. Es que tú como persona que te conoces y te escuchas, puedes saber, vale, cuando yo estoy estresado, cómo son mis heces? Y qué importante mirar las heces, ¿no? O cuando yo voy a la naturaleza, ¿cómo me siento? Entonces, creo que es importante esa escucha interna de nosotros, de lo que nos sienta bien, de lo que no nos sienta bien, o como las bacterias, algunas son muy buenas, otras no son tan buenas y otras son indiferentes. Y en nuestra vida, con esas tres direcciones, da una gran información y para eso necesitamos esta escucha.
Y el intestino, si hablamos de intestino, microbiota intestinal, también necesita reposar. Podríamos hablar de ayuno intermitente, o necesita que esta conexión que es tan mágica entre intestino y nervio vago con nuestro parasimpático, es decir, darnos este descanso y paz. Y desde ahí, muchas veces, si no hemos llegado a una situación ya límite, podemos regenerar, podemos restablecer ese equilibrio. Pero hay momentos que no nos escuchamos y entonces ocurre la enfermedad. Dicho esto, el cáncer es muy complejo y siempre digo que hay factores genéticos, hay factores ambientales, pero tengamos en cuenta que el 90% de los cánceres son por motivos ambientales. No solo un 5 o un 10% son genética heredada de papá y de mamá. Es que al final esto se resume un poco con lo que hemos hablado al principio de esa oncología integrativa, ¿no? De la persona es un todo, es un conjunto y tiene que estar en el centro. Y yo, con todo lo que has comentado, no veo una manera de abordar el cáncer de solo, ¿no? De ponerte aquí las vallas y solo abordar el cáncer. Hay que mirar muchos otros puntos, esa inflamación, ese intestino, ese estrés que has comentado súper importante que tenemos a día de hoy. La base al final de todo de cómo comes, cómo es tu estilo de vida, haces deporte, no lo haces. Al final es imposible centrarte en vamos a abordar el cáncer únicamente. Aquí hay mucho, hay un gran abanico, ¿no? De cosas y de pequeños puntos que hay que tocar y modular. Sí, yo daba una charla el otro día en Barcelona y ponía una imagen de Leonardo da Vinci y hacía como introducción por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Decía, necesitamos un modelo biopsicosocial, porque al final como personas tenemos necesidades físicas, emocionales, mentales, relacionales, espirituales. Y decía, todo está interrelacionado. Entonces ponía esta imagen de Leonardo da Vinci y ponía la microbiota, angiogénesis, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, eh, 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 bueno, pues insulina, bueno, es decir, reacciones redox, es decir, ponía microbiota, es decir, ponía un montón de cosas porque está todo íntimamente relacionado. Pero incluso cuando llegamos a una situación de, vale, yo tengo el cáncer porque todo esto podría ser preventivo, volvemos a lo mismo. Los tratamientos, muchos tratamientos afectan a, afectan a la microbiota, es decir, muchos provocan diarrea, es decir, hay unos que afectan a nivel de permeabilidad intestinal, por ejemplo, pertuzumab, que es un fármaco anti-HER2, pues tiene un mecanismo de diarrea, pero no es por permeabilidad. Entonces, pero hemos dicho al principio que tengamos una microbiota de una determinada forma u otra, va a impactar en la respuesta a los tratamientos. Es decir, si yo estoy poniendo un tratamiento para que bajen los estrógenos, pero después estoy haciendo un montón de cosas que no están ayudando, es un poco eh, incoherente. Pero si yo no se lo explico al otro, no tiene por qué saberlo. Y partimos de la base de que en los programas de medicina, yo cuando estaba en el Valdebrón, venían, bueno, estudiantes de medicina y algunos se quedaban sorprendidos de, ay, yo esto nunca lo he visto. Pero porque no tenemos en los programas de formación de medicina estos conceptos. Seguimos viendo a la persona simplemente desde un plano puramente físico. Yo cuando veo a las personas les paso un cuestionario, además de revisarme toda su historia clínica, lo que comen, el ejercicio, en donde hay una parte de síntomas y una parte también emocional. Y pregunto, a veces pregunto, oye, ¿y qué es lo que habrías hecho de otra forma? Porque si todos nos cuestionamos, a veces habríamos hecho cosas de otra forma. Entonces, creo que es importante también involucrar. Y, y bueno, y se puede hacer muchísimas cosas, es decir, pero yo por eso el método ADN Reset es alimentación, descanso, naturaleza, técnicas de relajación, ejercicio y movimiento, suplementación, emociones y tribu, ¿no? Y juega con la epigenética, es decir, el cáncer a lo mejor lo tienes igual. Es decir, pero como, y voy a decir que yo soy gallega, cambia ven a causa de tener el cáncer a los 60 o a los 75. ¿Y qué me estoy encontrando yo en la consulta? Pues yo me estoy encontrando en la consulta que el pico, bueno, no es que me estoy encontrando yo en la consulta, ya está en estudios, ¿eh? El pico de incidencia del cáncer de mama, es decir, se ha ido para abajo, es mujeres más jóvenes, es decir, yo que digo que este mes cumplo 46.
Me acuerdo que cuando empecé la residencia, es decir, hace 20 años, veías muy pocas mujeres jóvenes. Yo, mi listado de consulta, cuando miro las carpetas, están entre 40 y 53. Evidentemente, hay gente que viene mayor y hay gente que me viene con 30 y tantos, pero están en esa franja, entre 40 y 53, o ponle 55, pero sobre todo entre 40 y 50. Es decir, y esto también ya no simplemente el estrés, el estilo de vida, la alimentación, sino los tóxicos ambientales. Y los tóxicos ambientales, disruptores endocrinos, afectan mucho a la microbiota. Es decir, que podríamos estar hablando hasta aquí hasta mañana. Totalmente. Totalmente. Es que al final ya te pones a pensar y lo que tú has dicho, no es solo cómo comes o lo que comes, es al final vas al supermercado, está todo envuelto en plástico, las sartenes son antiadherentes, bebemos en botella de plástico, al final es una constante exposición sin parar. Todo eso, pues al final acaba en el mar, se lo comen los peces y volvemos a empezar la cadena. Entonces es muy complicado hoy en día, ¿no? Yo lo considero así, intentar llevar como una vida libre de tóxicos, porque libre al 100%, no. Pero sí que en la medida de lo posible, pues intentar siempre comprar cosas ecológicas, lavar siempre muy bien frutas y verduras, usar bolsas de tela. Sí, sí. Al final, todo este tipo de pequeños cambios que no nos cuesta nada implementar en nuestro día a día pueden hacer pues hoy al final tener un gran impacto en nuestra salud. Totalmente. Mira, yo, una amiga mía, que de hecho lo compartí ayer en redes, bueno, mi Instagram es doctora Marta Capelán, que está últimamente un poco olvidado, y esta amiga, bueno, trabaja en el escarabajo verde y vinieron a hacer lo de los pellets. Y entrevistaron a una chica que se llama Ana, no sé el apellido, pero yo la he escuchado y le digo yo, Ana, tienes que ser docente, una chica de 29 años, pero tan inspiradora, y decía lo que decías tú, ¿no? Es decir, vamos al supermercado, todo en plásticos, es decir, y ella decía, pero como consumidores tenemos mucha fuerza, y hacía esa mención. Hace 5 o 10 años entrabas en las grandes superficies, y yo esto lo sé porque bueno, en mi casa mi madre siempre ha comprado, pues hemos cuidado mucho la alimentación, mi abuela era cocinera, es decir, que ya vengo de un background. Cuando aquí había solo en Coruña dos herboristerías, nosotros íbamos allí hace 20 años, es decir, pero bueno, a lo que vamos. Si vas a las grandes superficies, ya ves productos ecológicos. Cuando hace 5 o 10 años no existía. Es decir, nosotros como consumidores tenemos un rol. Con los plásticos, leía yo el otro día en La Vanguardia que van a poner como, bueno, en inglés es ban, es decir, como una especie de, como de prohibiciones para todos los plásticos, porque compras fruta, y sí, fruta ecológica envasada, todo va, todo, sí. Y hay veces. Sí, yo puedo ir a la tienda ecológica de Coruña y compro las manzanitas y las meto tal, pero hay veces que la vida tiene lo que tiene y necesito pues ir a un supermercado porque no me da la vida para ir a la tienda ecológica. Y dicho esto, creo que es importante por el tema del precio de de los productos ecológicos, hay ciertos alimentos y recomiendo bueno, los oyentes miren la página del Environmental Working Group, EWG, y hay una lista que sale anual, esto es de Estados Unidos, pero bueno, como referencia de productos, se llama los Dirty Dozen, 15 Clean o a la inversa. Hay unos alimentos, por ejemplo, frutas y verduras, que no hace falta que sean ecológicos. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo del aguacate. El aguacate, que además es fantástico por todos los omegas que tiene y todas estas cuestiones, em, grasas buenas, fantásticas para la microbiota y todas estas cuestiones. em, lo que pasa tiene bueno, pues como una cáscara. Entonces ahí no va a entrar. Es decir, pero en cambio, vamos a la polaridad. Una fresita es súper porosa, entonces se va a comer ahí todo y nos lo vamos a comer nosotros. Entonces, esa página y dices, y habrá cosas que dices, "Joder, pues yo no lo puedo permitir, o pelar, lo que decías, o lavar. O sea, es decir, a lo mejor, porque no todo el mundo gana lo mismo y hay que tener en cuenta, eh, bueno, las familias, ¿no? Yo voy a la compra y digo, "Joder, 60 euros si he comprado cuatro cosas". Entonces, que todo el mundo no puede ni comer ecológico y lo que veo yo, bueno, como oncóloga especialista en cáncer de mama, las mujeres están muy preocupadas por la alimentación,
pero algunas vienen con unos niveles de estrés que eso no consideran que es importante, hasta que yo le digo, oye, pero ¿cómo estás? No sé qué. Entonces, por desconocimiento muchas veces no nos damos cuenta que no es tanto lo que comemos, incluso cómo lo comemos, porque yo me puedo comer ecológico y realmente si me lo como rápido y tal, ahí mi parasimpático, es decir, no está funcionando, no hay una relajación, no, estoy comiendo en modo simpático, en lucha de huida. Entonces, la digestión de esos alimentos no será buena. Mis bacterias intestinales, su función no funcionará. Entonces, imagínate que yo me compro frutitas y vegetales porque yo quiero tener, bueno, para los, he escuchado que, claro, es muy importante los minerales, pero si yo me los como de esa forma, ¿cómo estoy haciendo esa absorción? Claro. Entonces, muchas veces el tema del estrés, el tema de la ansiedad, que es muy recurrente en las mujeres con cáncer de mama, pues si lo unimos a que ellas muchas veces ya tienen un desbalance, muchas veces ocasionados por los tratamientos recibidos o por el momento vital de tanto estrés e incertidumbre, pues a lo mejor necesitamos empezar a ir más a esa vida un poco más. No podemos ir más despacio porque la vida es lo que es, pero sí tener momentos de resetearnos, de pararnos, de volver a equilibrarnos. Y, y bueno, y yo lo tengo en propia experiencia personal. Yo he tenido un burnout, ¿sabes? Entonces, aunque este proyecto yo lo enseñé en Estados Unidos, pero la vida también me ha pedido, oye, Parar un poco, ¿no? mi madre y mi hermana eh, tienen colitis ulcerosa. Y bueno, y esto no tenía pensado contarlo, pero es decir, yo me paré porque empecé a tener unos dolores y yo lo sabía, digo yo, venían de, bueno, pues venían unas circunstancias muy estresantes y esos últimos 3 meses se volvemos al chicle, se tira y ya no aguanta más, ¿no? Y en esos 3 últimos meses, yo que soy una persona muy sensible y necesito mucho mi tiempo, pues dejé de hacer mi meditación, dejé de cuidarme, entonces ya un momento, ya el equilibrio inestable ya no se sostuvo más. Un poco mi padre se muere de COVID, una serie de cuestiones. Pero me paré, ¿por qué? Porque mi intestino me empezó a dar la señal de alarma y digo, oye, si yo no me paro en casa, ya tengo mi madre y mi hermana con colitis ulcerosa. Posiblemente mi, mi microbiota intestinal, ya desde de pequeñita, es, aunque se modula mucho, ya Mm. partimos de una condición, porque es curioso, mi madre y mi hermana. Entonces ahí fue como una señal de alerta que dice, Marta, necesitas parar y necesitas redireccionar tu vida y escucharte. Y que me escuché, pues, ¿qué es lo que yo siempre he querido? Pues algo que había escrito en Estados Unidos, un centro de oncología integrativa en la naturaleza. Y yo tengo enfrente ahora mismo el mar, un jardín precioso, que esto de hecho esta mujer es una mujer que viene a los círculos, lo ha hecho en base a esto. Pero he podido también y otras personas no pueden. Entonces, a lo mejor no puedes, pero yo lo digo siempre, y perdona que nos estemos yendo, pero lo digo a las mujeres que vienen, ¿no? Y incluso cuando damos las charlas y les pongo un par de canciones y bailamos y respiramos y me dicen, ay, o lo hacía el otro día en Barcelona en una charla, y les pregunto, ¿cómo estáis? Y dice, ay, pues, es mucho más relajada. Y ya han sido 2 minutos, 2 minutos de nuestro tiempo, creo que todos podemos sacarlo, por muy apretada que tengamos la agenda. Totalmente. Al final es parar un momento en tu día a día y siempre se saca tiempo, siempre. Entonces, yo es un placer escucharte, doctora, ya lo sabes. Y para ir acabando, sí que me gustaría pues hacer un pequeño juego y es ponernos en la situación, bueno, tú que estás ya ahí con el mar de frente, van por ahí los tiros. Es ponernos en la situación de si nos tuviéramos que ir a una isla desierta, pero te pudieses llevar 5 cosas para cuidar tu salud intestinal, tu microbiota, ¿qué te llevarías? Tú como Marta Capelán.
Yo como Marta Confelán me llevaría una buena compañía, porque compartimos microbiota, ¿no? Y eso se sabe. ¿Y por qué me llevo una buena compañía? Porque todos tenemos talentos distintos. eh, y como las bacterias, la diversidad es muy importante y uno solo a veces, bueno, pues no. Si estoy en una isla desierta y yo me pongo en la situación de que es como una náufraga, es decir, no es que me vaya Totalmente. como una náufraga. Entonces, tener una persona que tuviese pues talentos distintos, pues yo creo que me llevaría una buena compañía, porque al final necesitamos el contacto, necesitamos. Y si miras esta peli de Bayona al final, ¿qué es lo que les ha permitido sobrevivir? El grupo, ¿no? Independientemente serían como serían, pero es el grupo. Entonces, la microbiota se comparte en el grupo, dependiendo de cómo te mires, eso me llevaría, ¿no? Y después, ¿qué más me llevaría? Pues lo primero que me vendría es el ordenador, porque me encanta, pero allí no va a haber ordenador. Entonces, yo soy una persona que necesito, me gusta muchísimo la naturaleza y a mis mujeres siempre les recomiendo la naturaleza y me permites que voy a decir esto porque creo que es importante, Ujú. porque la naturaleza tiene un poder de natural killers, aumenta bueno, las células del sistema inmune que combaten cáncer, infecciones, inflamación crónica, nos calma. Estamos al sol, que si hablamos de microbiota, síntesis de vitamina D, regulación de sistema inmune, de hormonas, es decir, que sí. Entonces, ¿qué me llevaría? Pues yo creo que me llevaría, estoy haciendo un bridging question, esto es para pensar, yo me estoy dando esto, me lo enseñaban en los cursos en Inglaterra. Cuando no sepas, empieza a hablar un poquito y después a ver que te venga la Y ya respuesta. saldrá. Y ya. Pues mira, lo que me viene es como yo soy una persona que necesito moverme, me llevaría unas botas de montaña y unas buenas botas de montaña. ¿Y por qué me las llevo? Primero, porque el ejercicio, es decir, en el ADN Reset, una de las es, bueno, os lo repito, A de alimentación, de descanso, N de naturaleza, R de técnicas de relajación, E de ejercicio y movimiento, S de suplementación y productos naturales, E de emociones y T de tribu. Por eso la tribu. Me llevo lo primero la compañía. El ejercicio, porque el ejercicio influye muchísimo en la microbiota también. Si miramos, creo que la capacidad de exploración, para mí, mi capacidad de curiosidad, si no aprendo, no, pues me muero en vida. Y volviendo a la microbiota, si miramos el consumo de alimentación que tenían nuestros ancestros, es decir, incluso ya antes del neolítico. Es decir, hemos reducido la lista de la compra ostensiblemente. Es decir, ellos tenían nueces, semillas, una gran diversidad, volvemos al mismo concepto de alimentos. Entonces, me iría con mis botas de montaña a explorar la isla, hacer ejercicio, exploraría, lo cual me vendría muy bien para la mente, porque si no me moriría, y también adquiriría nuevos alimentos que vendrían bien para la microbiota. Y tercera cosa, pues no lo sé, quizá algo para escribir, no sé, o algo para escribir o algo em, porque si no tengo libros allí, no tengo ninguna cuestión, yo creo que me inspiraría en la naturaleza y creo que me convertiría como Darwin, una naturalista, ¿sabes? Decir, que no lo sé, pero no me voy a llevar un kimchi o un caldo de huesos que me tomé esta mañana en el desayuno, que sienta muy bien también para estas uniones intestinales. No, yo creo que no lo sé, no sé cinco cuestiones, pero sí creo que me llevaría un, pues una buena compañía, una buena persona o varias personas que me acompañasen, con que compartiésemos la microbiota y usásemos nuestro corazón y nuestro cerebro para, para vivir allí en esa situación. Unas buenas botas de montaña y creo que, bueno, no sé, después, hombre, a lo mejor para hacer fuego, estas cuestiones, pero no lo sé, no te puedo decir. Me quedo con Genial. estos dos y si se me ocurre ya te diré, ya te diré. Es que al final esto es muy curioso porque es una pregunta que se la hago a todos los invitados y al final te das cuenta de lo diferentes que somos, cada uno se llevaría cosas completamente distintas,
Y vamos, se lo voy a seguir haciendo a todos los invitados que vengan a este podcast porque me parece curiosísimo. Yo creo que es una pregunta muy inteligente, porque al final, eh, yo que le escribía ayer a las mujeres de la charla de hábitos basado en la neurociencia, nuestros hábitos dice mucho de lo que nosotros somos. Y lo que nos llevamos a una isla dice también mucho de lo que nosotros somos, ¿no? Y lo que valoramos. Y aquello que nos nutre a nuestra microbiota y es fundamental. Entonces, yo creo que buena compañía, tribu, ejercicio y, y bueno, y aprender, seguir aprendiendo, porque eso me permite que mi cerebro y mi intestino, mi microbiota estén ahí bien conectados y lo que digo, si no aprendiese, me moriría, de verdad. Pues, doctora, ha sido un auténtico placer tener este ratito aquí con nosotros. Yo creo que ha sido una charla súper interesante y que nos ha servido un montón para nutrirnos y para entender un poco más esta enfermedad, que al final, bueno, pues la sufren un montón de mujeres hoy en día. Y nada, para los que nos estéis escuchando, pues que sepáis que podéis ver todos los episodios en YouTube y en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio. Y que si alguien quiere saber algo más sobre mí, pues en www.drmartacapelan.com, pues ahí tenéis cómo trabajo. Y quedaría para mucho más, porque podríamos hablar de los polifenoles, de los fermentados, de, bueno, del cómo el sueño influye. Totalmente, Esto, si quieres, quedamos para otro episodio. totalmente, doctora. Un auténtico placer. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós.